Todo empleado asciende hasta su nivel de incompetencia. Considere los siguientes ejemplos. Un buen vendedor a menudo puede ser un gerente terrible. Un buen mecánico puede ser un miserable supervisor de taller. O un buen contador puede ser muy incompetente como analista financiero. Los nuevos empleados suelen comenzar en los rangos más bajos y luego, cuando demuestran su aptitud en ese puesto, son promovidos a un puesto más alto y continúan subiendo la escalera hasta que alcanzan una posición para la que ya no son aptos. Según el Dr. Peter, la mayoría de los cargos más altos de una burocracia están llenos de personas incompetentes que fueron buenas en una posición anterior, pero que no están preparadas para desempeñar el trabajo en la posición a la que fueron ascendidos. El Dr. Peter postula que este fenómeno es la razón por la que las cosas salen mal. Su libro, El principio de Peter, contiene algunas observaciones irónicas como axiomas y leyes que describen cómo las organizaciones tratan los problemas que resultan de lo que él llama el principio de Peter, el cual se basa en la premisa de que todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Si bien las observaciones del Dr. Peter son reveladoras y pueden ser instructivas en cuanto a guiar y trabajar con las personas, existe un principio de otro Peter o de otro Pedro, para decirlo en español, mucho más importante. Si aplicamos el principio de este otro Pedro, como cristianos tendremos el éxito garantizado y, a diferencia del postulado del Dr. Peter, nunca alcanzaremos nuestro nivel de incompetencia. El principio del otro Pedro al que me refiero es el que fue expuesto por el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo. Pedro fue un pescador exitoso en el negocio de su familia y posteriormente se convirtió en uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. También fue un hombre impetuoso que superó los miedos personales y los sentimientos de culpa para convertirse en el apóstol principal de la recién fundada Iglesia de Dios. Él dio el ejemplo e instó a otros a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, para así alcanzar el mayor cargo que un ser humano se puede imaginar sin fracasar. ¿Cuál es ese cargo? La respuesta está en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el capítulo 20, versículo 6, complementa la respuesta. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así es, ser reyes y sacerdotes gobernando por 1000 años es el más alto cargo que un ser humano pueda aspirar. Pero, ¿cómo alcanzar los atributos necesarios para llegar a esa posición sin fracasar? Aquí es cuando entra en escena el principio del apóstol Pedro, el cual está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 13. En parte, esta escritura identifica algunos atributos clave para que alcancemos el importantísimo cargo de ser reyes y sacerdotes gobernando en la tierra por 1000 años. En síntesis, esos atributos son: huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desenfrenados, hacer todo con diligencia, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estos 7 atributos del carácter conforman el verdadero principio de Pedro, y la fe, por supuesto, es su fundamento. No es fácil poner en práctica estos importantes elementos, sin embargo, se nos promete un consolador. En Juan 14:26, Jesús nos dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, con la ayuda de Dios y del poder del Espíritu Santo, podemos practicar el principio bíblico del apóstol Pedro y, al hacerlo,
nos estaremos preparando para alcanzar el más alto cargo que podamos imaginar y ser exitosos una vez lo alcancemos. La decisión es suya. Usted puede alcanzar su nivel de incompetencia en esta vida o practicar el principio bíblico del apóstol Pedro mientras se prepara para el reino de Dios venidero.